Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Dana, buenas noches. Andrea, Karina, Jairo, Paola. Por favor, me confirman si me escuchan, me ven bien. Sí, profe. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Hoy arrancamos con esta cuarta sesión en línea. Gracias por estar conectados. Hoy es nuestra última sesión en línea. Vamos a llevar a cabo este proceso en donde haremos todo el cierre de nuestra competencia de cultura emprendedora y empresarial. En- Se me fue por un momento el internet. Ya regresé. ¿Me escuchan? ¿Me ven bien? Sí, profesora. Listo, gracias. Qué pena. Bueno, bien, entonces venía diciéndoles que ya estamos en nuestra última semana de nuestro proceso formativo. Como información general, importante, por favor, entregar las evidencias que les hacen falta. Hoy ya califiqué las evidencias faltantes. Teníamos la evidencia que estaban la semana pasada que realizamos y esa fue la de... em, y esa fue la de taller, ¿cierto? El taller de el prototipo de la solución para la actividad física de las personas de la tercera edad y teníamos el plan de acción, ¿cierto? Entonces teníamos esas dos actividades que estábamos realizando. Encontré unos muy buenos trabajos, ya están calificados, ya están con la retroalimentación. Por favor, entrar a revisar la retroalimentación. Bien, los que no han entregado, todavía tendríamos máximo hasta el miércoles para entregar esa evidencia. Y hoy entonces nos vamos con la evidencia. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud con respecto a las evidencias anteriores? Si de pronto no han entregado alguna otra evidencia de las que hemos realizado inicialmente, de Diana Valoración, Taller de Visión Emprendedora o entre alguna de ellas, pues ustedes todavía tendrán tiempo para esta semana hacer la entrega. Bien, porque ya esta semana es la última que tenemos para entregar estas evidencias pendientes y quedar al día. ¿Qué información vamos a ver el día de hoy o qué actividad tenemos para el día de hoy? Ese es el ejercicio que vamos a desarrollar. Tenemos nuestra evidencia número 4, nuestra actividad de aprendizaje número 4. Ya hoy es nuestra última sesión en línea, entonces por eso tenemos nuestra última sesión que es de negociación. Bien, ¿cuál es la agenda para el día de hoy? Entonces, la he llamado Negocia con Estrategia. El objetivo es que ustedes conozcan y puedan aplicar técnicas de negociación efectivas para resolver conflictos y que podamos alcanzar pues acuerdos y fortalecer relaciones personales y profesionales. En esta temática, pues vamos a ver un poco de conceptos, ¿sí? Cómo desarrollar este ejercicio de la negociación, porque es importante. Y finalmente, pues les voy a dar a conocer cuál es la evidencia que vamos a trabajar para esta semana. Bien. Mm, vamos con una actividad inicial, ¿sí? Vamos con una actividad de reflexión.
Bien, aquí este ejercicio se llama mensaje oculto. Y entonces la pregunta es, ¿alguna vez has dicho algo que fue malinterpretado y cómo pasó? Este es uno de los mensajes. ¿Quién me ayuda a leer este mensaje que está acá? Este mensaje, ¿quién me lo ayuda a leer? Hola, hola. ¿Sí lo están viendo? Este mensaje. Profe, el Dime. perro del vecino que ladra, ladra mucho, se escapó. Ujú, ¿qué Quizás, podemos entender de ahí? eh, pues que el perro del vecino, pues suena como en dos sentidos, no sé. El perro del vecino, el perro del vecino que ladra mucho se escapó, pues se le salió, se salió de su casa, se escapó, se perdió. Se puede Ujú. malinterpretar como que lo sacaron, ¿sí? Esa es la mala interpretación. O de ¿Quién pronto de verdad más? se le salió corriendo. ¿Quién más dice? ¿Quién más me cuenta? ¿Quién pueden entender? ¿Será que cuando dice el perro del vecino, ahí no se estará entendiendo como diferente? Como si le estuvieran colocando ese calificativo al vecino. Bien. Entonces, mire, esta es una reflexión para que validemos también la forma en la que escribimos, en la que redactamos, ¿sí? Es muy importante que el mensaje sea claro y efectivo, claro que sí, ¿sí? No es solamente hablar, sino también asegurarnos que la otra persona entienda lo que queremos decir. Probablemente nos hacen falta comas, nos hacen falta puntos de signos de puntuación, signos de exclamación. Nos hace falta aclarar un poco más para que el mensaje se pueda transmitir de manera correcta. Entonces, esta es la invitación para que ustedes también puedan empezar a reflexionar. Lo traigo como reflexión, porque a veces escribimos, pero no sabemos realmente qué es lo que estamos escribiendo. Bien. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces arrancamos con la información y con la temática para el día de hoy con respecto a la negociación. Nuestra última actividad se refiere a esto, a la negociación, a entender que podemos llegar a acuerdos, ¿sí? Con otras personas o con un grupo de personas, pero el objetivo de esa negociación es que las dos partes ganen, ¿sí? Las dos partes estén satisfechas con ese acuerdo. Seguramente cada uno de nosotros tenemos unas peticiones, ¿sí? Cuando hay estos procesos que nosotros vemos por televisión, donde una parte pide algo y la otra parte dice no se puede, pero hay que llegar a acuerdos y se inician esos diálogos, de eso se trata, de poder conversar con las otras personas, entender el punto de vista de cada uno de nosotros, de cada uno de ellos, pero nosotros estamos en el centro de manera neutral y podemos empezar a reconocer qué quiere cada uno para llegar a esos puntos medios en donde cada una de las partes se sienta tranquila y pueda realizar ese proceso. Bien, para eso entonces vamos a ver este pequeño video sobre ese proceso de negociación. Emprendimiento y negociación. Hola viajero, ahora que tienes una estrategia llena de acciones creativas para cumplir con tu sueño, quizás deberías pensar en sumar más gente a tu causa. Ningún sueño puede lograrse sin la ayuda de otras personas. Por eso, en la tercera y última parada de la Villa del Diseño, aprenderás a manejar tus relaciones con los demás a través de la negociación. La negociación es la herramienta poderosa en el camino hacia el logro de tus sueños.
porque te permite construir acuerdos con otras personas, obteniendo recursos valiosos que harán más fácil el logro de tus objetivos. Para realizar una negociación exitosa debes tener en mente los siguientes elementos. 1. Ten en cuenta el tipo de relación que tienes con la otra persona. No es lo mismo negociar con un amigo que con un desconocido. 2. Cuida la comunicación. Es la base de la negociación. Sé empático y escucha atentamente al otro. 3. Indaga sobre los intereses del otro. Así podrás encontrar puntos en común sobre los que puedes llegar a acuerdo. 4. Sé flexible y crea opciones con tu contraparte. 5. No te bases en tu opinión. Busca tener a la mano criterios objetivos, información que te ayude a realizar negociaciones más realistas. 6. Igual que la estrategia, ten siempre a la mano una alternativa o plan B, al que puedes acudir en caso de que no llegues a un acuerdo. ¿Qué podemos identificar acá? ¿Qué pudieron identificar? ¿Sí escucharon el video? Están hoy muy calladitos. ¿Me escuchan? Hola. Profe, yo entendí que en la negociación tiene que haber un acuerdo entre las partes y que en ese acuerdo el que más necesita es el que va a tener un beneficio. Y pues de acuerdo a esa negociación hay un acuerdo entre las dos personas. Ok, bueno, las dos partes siempre van a necesitar, ¿sí? No es si tú necesitas más que yo o él necesita más que él, no, las dos partes tienen sus necesidades y ponen sus puntos de vista, pero lo importante es tener en cuenta esos tips para reconocer esas negociaciones exitosas. Y uno de esos tips era el primero, el tipo de la relación que se tiene. Si es una persona cercana o es una persona que ya es un desconocido, entonces ahí tengo que reconocer hacia quién me dirijo, cuidar la comunicación, hablar desde la empatía, desde la escucha activa. Indaga sobre los intereses. Ahí es donde les hablaba de los puntos que cada uno tiene para encontrar esos acuerdos. Y debemos ser flexibles, sí, no solamente nosotros como negociadores, sino las partes. Buscar criterios objetivos en donde sepamos hacia dónde vamos, qué queremos y tener alternativas para esa solución, porque probablemente nosotros como negociadores sabemos que esa puede ser la ruta fácil para resolver la solicitud. Em, pero las partes tienen otras posibles rutas de salida, otras posibles rutas de respuesta como de plan para seguir. Entonces es importante reconocer que cada uno tiene unas necesidades y son válidas porque tienen una posición diferente, pero no vamos a ser tenemos que ser imparciales y no podemos aportarle o darle la razón a una sola persona porque nosotros estamos en ese punto neutro. No somos ni de acá ni de allá, sino que escuchamos y los ayudamos para que puedan estar en un punto medio y las dos partes puedan trabajar de manera cordial, amable y que se puedan lograr lo que cada uno quiere, pero seguramente tendrán que ser flexibles, porque no siempre cuando yo estoy en una negociación voy a ganarla toda y me van a dar todo lo que yo pido, sino que también tengo que pensar en los demás. Bien. Entonces, en esas técnicas de negociación, precisamente son esas estrategias que nosotros podemos utilizar para esa negociación, ¿sí? Y poder identificar cuáles son esos objetivos esperados, pero también cómo lo podemos llevar a la práctica de manera muy sencilla y de manera muy clara. Bien, entonces para eso necesitamos la escucha activa. En esas técnicas necesitamos entender muy bien, necesitamos hacer preguntas, necesitamos parafrasear. Cuando yo le digo, bueno, mm, mi empresa A, lo que usted quiere decir es que necesitan desarrollar este producto de la siguiente manera, pero les hace falta tal. O sea, parafrasear, repetir con mis propias palabras lo que estoy escuchando de la persona.
Así yo le puedo decir y le indico que estoy en una escucha activa. ¿Puedo hacerle preguntas? Sí, para aclarar mejor y que las dos partes entiendan lo que se está hablando. Hay que tener un lenguaje claro y respetuoso, ¿cierto? Evitar gritar o interrumpir o usar palabras que puedan ofender. Porque cuando está uno en un proceso de negociación, pues pueden subirse un poco los ánimos y se pueden alterar un poco las partes. Pero ahí la invitación es para todas las partes manejar ese lenguaje claro y respetuoso. Siempre buscamos el gana-gana, ¿sí? No se trata de que uno gane y el otro pierda, y eso lo hablábamos hace un momento. Probablemente alguien quiere que eso se haga de esa manera, pero no se va a lograr de esa forma. Necesitamos que ambos se beneficien de ese acuerdo. Un control emocional, no vamos a dejar que la rabia o la ansiedad nos domine, hay que respirar, hay que mantener la calma. Nosotros como negociadores nos podemos ver afectados, ¿cierto? Porque probablemente también tenemos situaciones emocionales y probablemente nos sentimos más identificados con una parte que con la otra, pero ahí es donde tenemos que ser totalmente neutros y hacer una preparación previa antes de negociar. Entonces, ¿qué quiere una parte? ¿Qué quiere la otra parte? ¿Y qué están dispuestos a ceder cada uno de ellos? ¿Sí? ¿Para qué? Para llegar a ese punto medio. Bien. Em, Hay unos estilos de negociación que existen y que podemos reconocerlos y es importante todo lo que les estoy hablando porque esto lo vamos a aplicar en el taller 4 que es taller de negociación. Ojo, aquí no necesitamos inteligencia artificial para nada. Esto es netamente de leer el caso y poner en práctica la información que estamos conociendo acá. Bien, entonces hay 5 estilos de negociación, ¿sí? El competitivo, que el grado de asertividad es mucho más amplio, pero bajo en cooperación. El que es menos asertivo y menos cooperativo, el evasivo, que es el avestruz, el colaborativo, que es muy asertivo y muy cooperativo, que es el conejo, y el adaptativo oveja, que es menos asertivo, pero con un grado de cooperación alta, que es el oveja adaptativo, y en el centro está el búho, que es el equitativo, que está pues en medio de todos estos, o sea, tiene como un poquito de todos, ¿bien? Entonces, en el competitivo, ¿quiénes son? El competitivo es el lobo. Aquí vamos a revisar muy bien para que ustedes se vayan identificando qué tipo de estilo de negociación podrían ser ustedes. Entonces, el lobo es muy asertivo y poco cooperativo. Son personas orientadas hacia el poder, buscan satisfacer sus propios intereses, buscan defender sus derechos y posturas, se enfocan en los resultados y las metas en donde es importante generar cierto control. Entonces ahí es más de control, más de poder, más de defender sus derechos y sus posturas y de no ser como tan flexibles. El evasivo avestruz es un perfil que no es ni asertivo ni cooperativo. Son personas que no buscan inicialmente sus intereses ni los de la otra persona, ¿sí? No se dirigen al conflicto, prefieren aplazar o adaptarse a situaciones, salir de esas situaciones que se sientan amenazados, no les gusta sentir esa presión y buscan no actuar ni lidiar con conflictos, con el conflicto. Son conservadores y evasivos, o sea, ven una situación de conflicto y dicen, no, yo ahí no me quiero meter, yo prefiero busco mis intereses y ya no quiero pues estar involucrado en conflictos. El colaborativo, que es el conejo, entonces es un estilo más asertivo, ¿sí? Como cooperativo, son personas que buscan trabajar conjuntamente con la otra parte, o sea, son las personas que dicen, sí, tenemos un conflicto con esta otra parte, pero yo doy de mi parte, yo quiero encontrar una solución, ¿cierto? Antes de confrontar, buscan explorar las posiciones y los compromisos, entonces empiezan a identificar cuáles son sus necesidades, pero también cuáles son esos puntos en los que pueden ceder, mm, generando alternativas favorables para todos y están orientados a generar un entusiasmo y promover la creatividad para solucionar los problemas. Entonces van a generar muchas opciones de alternativas en donde puedan atender ese problema que hay. Y el adaptativo es un perfil que es el oveja,
que tiende a ser muy cooperativo, pero poco asertivo. Son personas que dejan de lado sus propios intereses y prefieren satisfacer las necesidades o los intereses de los demás. Entonces pueden ser más generosos hasta que probablemente pueden hacer un autosacrificio, em, pero restando fuerza a su opinión. Entonces, están orientados más hacia el equipo, hacia el servicio, y pues para estas personas lo más importante es la relación que el objetivo. O sea, prefieren tener más una relación cordial, una relación corporativa más firme que tener de pronto lograr captar ese gran cliente o tener esa gran venta, sino prefieren que las relaciones con las otras personas o con las otras empresas pues sea la adecuada. Y finalmente tenemos el equitativo, que es el búho, está en el centro, es un perfil intermedio de asertivo y cooperativo. Son personas que buscan generar soluciones oportunas y aceptables que satisfacen principalmente a las partes. Ellos tienden a ceder, siendo menos competitivos sin ser complacientes. Eh, no son evasivos, afrontan directamente los asuntos y se basan en datos y hechos puntuales que les permitiría determinar qué es lo justo para todos. ¿Ven? Entonces, estos son los estilos de negociación. Podemos encontrar diferentes personas, empresas, bueno, personas que representan a las empresas en cada uno de ellos. Entonces uno ya lo va identificando en su forma de actuar, de hablar, cómo se expresa, en la forma que escribe. Uno ya va identificando el estilo de negociación de cada una de esas personas con las que nosotros vamos a estar en esa conversación. ¿Para qué? Para que sepamos cómo nosotros podemos llegar y hablarle y convencerlo y persuadir y hablar directamente con esa persona. Bien, entonces tenemos que identificar cuál es el comportamiento de las personas que vamos a tener alrededor, con los que vamos a empezar a hacer esos acuerdos, esas negociaciones y así tener una comunicación muchísimo más asertiva. Bien, entonces yo, por ejemplo, a esta avestruz tiene un problema, ¿sí? Yo veo una persona que es una persona que es evasiva, que dice, no, hay un problema, no, yo me voy más bien, a mí no me hable de eso, ¿sí? Yo no sé, solucionen ustedes allá. Entonces, uno que tiene que hacer, ya sabe cómo actúa esa persona, es un estilo de negociación avestruz. Yo lo que puedo hacer es no ir a decirle cómo lo solucionamos, sino entregarle unas alternativas y mira, tenemos esta situación, pero estas son las opciones de salida y de solución al problema. ¿Cuál de estas usted prefiere o quisiera tener en cuenta para llegar a esos acuerdos de negociación? Entonces ya uno le muestra, sabe el problema, pero le muestra las posibles soluciones. Entonces la persona ya va a decir, ah, bueno, si hay solución a esto y a mí me gustaría que fuera esta, con estos acuerdos, con estas condiciones, pero ya es decisión del negociador que esté ahí acompañando a la empresa pues, para que puedan llegar a esos acuerdos, ¿cierto? Entonces, mire cómo uno identificando cada uno de ellos puede saber cómo lograr esa posible negociación. Bien. Ok, pasos para realizar una negociación. Sí, hay unos pasos para realizarla. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y lo primero es prepararse. ¿Sí? Prepararse es saber qué es lo que vamos a negociar, cuál es el objetivo, hacia dónde vamos, qué se busca. Necesitamos conocer e investigar las partes. Sí, claro, necesitamos saber si yo voy en representación de mi empresa y voy a hablar con otra empresa porque tenemos una situación en común. Listo, yo necesito conocer a la otra parte. Sí, saber cuál es, a qué se dedica, qué hace, cómo se mueve, cómo todo, toda la información. Sí, y llegar con las posibles soluciones. Si yo no puedo llegar, llegué con el problema, miren a ver ustedes cómo me solucionan. No. Yo llego, pero llego con posibles soluciones, ¿sí? Ciertamente que para mí sean beneficiosas, pero que ciertamente seamos realistas y sepamos que se puedan llevar a cabo y que la otra parte pueda ceder. Porque si yo voy a pedir algo que va a ser supremamente inalcanzable, pues no va a ser fácil, no va a ser fácil de negociar. La segunda parte es iniciar la conversación. Ese es el segundo paso de esa negociación, ¿sí? Entonces ya hemos llegado previamente a una cita, hemos organizado la cita, entonces llegamos, saludamos con amabilidad, con respeto y empezamos a hablar y contar nuestro punto de vista de forma muy clara, muy puntual,
Si yo no puedo llegar, bueno, rápido, tengo afán, no tenemos tanto tiempo, por favor, solucionemos esto rápido. De una forma más cordial y amable. El tercer paso es escuchar y entender al otro. Entonces, así como nos escucharon a nosotros, nosotros también tenemos que escuchar a las otras personas, hacer preguntas, tomar nota de la información, ¿cierto? Que afecte tanto a una parte como a la otra. El cuarto punto es cerrar con respeto. Entonces ahí podemos agradecer el tiempo, la disposición, podemos confirmar que siguen esas relaciones para futuras negociaciones, escuchamos claramente lo que la otra persona está diciendo, ¿sí? Si nosotros estamos en el paso, en el rol como negociadores, hacemos como un pequeño cierre, ¿sí? Que haya también una relación cordial entre las partes y finalmente se leen los acuerdos. ¿Sí? Asegurarse que se lean los acuerdos, que las dos partes estén de acuerdo, que luego de esos puntos que se han visto se puede llegar a estas posibles soluciones. Ellos las escuchan, deciden, aprueban, ¿sí? Y si es necesario, pues dejar el acuerdo firmado. Creo que lo mejor a nivel empresarial es totalmente válido. Y a nivel personal, pues ya ustedes definirán si en un acuerdo con algún familiar o algún allegado o algún cercano, pues ustedes quieran dejar un documento firmado. Y finalmente, entonces, en esas soluciones se puede también ser un poco más flexible. Si de pronto hay que hacer algunas mejoras, algunas correcciones, o de pronto si se necesitan otras opciones. Bien. Listo. Entonces, ahora vamos a ver la evidencia, ¿sí? Ahora vamos a ver la evidencia. La evidencia está en la plataforma, ustedes ya la conocen, estamos en el actividad número 4, hoy es nuestra última sesión en línea y la evidencia número 4 es, ahí está el anexo, ustedes lo descargan y se llama el anexo estudio de caso para la actividad 4, en donde se llama caso de negociación, Lactifeliz y los lecheros. Bien, este es el caso, ¿sí? Entonces ustedes van a revisar el caso muy puntualmente, ¿sí? En general, ¿de qué se trata? Es una empresa que produce leche, ¿sí? Vende leche y tiene un acuerdo, tiene unos acuerdos con sus productores muy cercanos, que son estos campesinos que están en esos lugares cercanos a Bogotá, en Cundinamarca, y se está presentando una situación desde hace algún tiempo, ¿sí? Entre la empresa y los lecheros. Ellos manifiestan que han cambiado, les están solicitando nuevos estándares para recibir la leche, la empresa, supuestamente los lecheros están teniendo una serie de inconformidades con respecto a los pagos. Bueno, hay una serie de situación que se presentó entre Lactifeliz y los lecheros y entonces nuestra tarea es desarrollar el proceso de negociación, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esa negociación? Hay que identificarlo. ¿Sí? Aquí están las mismas preguntas en el anexo. ¿Cuál es el objetivo de esa negociación? Pues claramente que la empresa y los lecheros tengan una relación comercial amable, tranquila, clara, porque es importante tener claridad qué quiere cada una de las partes y cómo pues tener esa relación adecuada. Describa las partes involucradas en la negociación. Entonces aquí hay dos partes importantes, la empresa y los productores, qué relación tienen y cómo es su comunicación, de acuerdo a lo que ustedes lean aquí del caso. ¿Cuáles son los aspectos que no son negociables para las partes? Aquí escribimos los que no son negociables y cuáles son los aspectos que sí podrían negociar las partes. Ah, bueno, yo no podría negociar esto, pero yo sí podría negociar tal cosa. Ojo, para las partes. Entonces aquí escribimos para Lactifeliz y para los lecheros y para Lactifeliz y para los lecheros. ¿Qué técnicas o estrategias deberían tener los negociadores para llegar a un acuerdo?
Ya habíamos hablado de las técnicas, ¿cierto? Las vimos. Escucha activa, la empatía, el lenguaje claro. Esos mismos son los que nos piden acá. Si tuviera el rol del actifeliz, es decir, si ustedes fueran la empresa, ¿qué perfil negociador asumirían? Acuérdese los perfiles negociadores que vimos. ¿Se acuerdan cuáles eran los perfiles negociadores? ¿Quién lo recuerda? El lobo, el avestruz, el conejo, la abeja, el búho. Muy bien, muy bien, muy bien. Esos son los que vamos a colocar acá. ¿Qué perfil sería la empresa y qué perfil sería el productor? Es decir, los lecheros. De esos que vimos. No es que me van a escribir acá, no, el rol sería de empático, porque no, hay un rol que fueron unos estilos de negociadores que ya los vimos. Entonces ustedes, de acuerdo con esa explicación y con esa claridad, lo van a poder desarrollar. No olviden que dentro de la plataforma, ¿cierto? Está la, les voy a mostrar acá. No olviden que dentro de la plataforma está el material de formación, ¿sí? Y el material de formación es fundamental para que ustedes vuelvan y lo revisen y, y repasen también la información que estamos trabajando. Entonces, aquí dentro del espacio donde dice material de formación, la última se llama emprendimiento y negociación. Acá está el material de consulta para que vuelvan a revisar. De aquí es donde también tomo información que reforzamos en la sesión en línea. Bien, entonces aquí ustedes van a encontrar los estilos de negociación, los pasos de negociación. Aquí lo van a poder encontrar y aquí van a poder reconfirmar esa información que les he presentado. ¿Sí? Entonces no olviden revisar este, este material de formación. ¿Vale? Mire, aquí están los estilos de negociación y entonces acá nos muestran, aquí está cargando todavía, está un poquito lento, pero aquí están los estilos de negociación de los que les estaba hablando. De hecho, hay un test que ustedes si lo quisieran desarrollar, lo descargan para saber qué tipo de negociación son ustedes. ¿Sí? Sería cada uno de ustedes. Bien. Mírelo, aquí está. Mire, lo mismo que les presenté está acá para que lo revisen y lo puedan tener en cuenta. Bien, luego dice construya el triángulo de la responsabilidad. Ya lo hemos trabajado en dimensiones emprendedoras, ya lo trabajamos en el taller de Gastón Acurio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desarrollar el triángulo de responsabilidad con la situación. Aquí nos hace unas preguntas. ¿Cuál sería el contexto del actifeliz? El contexto de los productores, de persona, características del actifeliz, características de los productores y proyecto que quiere lograr la Actifeliz y que quiere lograr los productores. Claramente, uno por cada uno. Uno por la Actifeliz y uno por los productores lácteos. Aquí están los intereses. Los intereses vamos a escribirlos acá. Intereses del Actifeliz, intereses de los productores y cuáles serían los intereses en común que ustedes puedan identificar en los que ellos podrían llegar a ese acuerdo. ¿Y qué alternativas de solución usted propone para llegar a un acuerdo entre las dos partes, entre la empresa Lactifeliz y los productores? Bien, ¿dudas, inquietudes? Voy a mirar aquí el chat. ¿Preguntas, dudas, inquietudes o muy clara la evidencia? Sí, Lady, se deben plantear diferentes alternativas. Sí, señora, en la parte final, ahí sí ya nos dice qué alternativa de solución propone. Puede ser una, dice qué alternativa, pero si ustedes encuentran más opciones o más alternativas, está muy bien. ¿Sí? La idea es que entre más opciones tenga una persona que está desarrollando una negociación, pues va a ser muchísimo más fácil para las partes poder decidir cuál de ellas. Bien. ¿Hasta cuándo tenemos la entrega de esta evidencia? Muy bien, entonces nosotros ya hacemos el cierre. El día tenemos máximo para entregar evidencias hasta el 12 de octubre.
12 de octubre esta evidencia y si de pronto le hace falta entregar alguna evidencia, también sería máximo hasta esa fecha. Entonces, invitadísimos, por favor, si tienen sus equipos, sus grupos. Ay, bueno, aquí quiero aclarar algo. Si esta evidencia también la podrían desarrollar en equipos, no hay problema. Pero ojo, aprendices, porque me están subiendo evidencias, trabajan equipos, pero lo sube una persona y las otras personas no lo están subiendo. Si las otras personas no lo suben, la calificación queda solo para el que la subió, porque a pesar de que el trabajo es en equipo, cada uno tiene que entrar a registrarla, a subirla. Cada uno tiene que cargar la evidencia que trabajaron en equipo, o si no, no va a tener su propia nota. Y eso lo he identificado principalmente con el taller de la propuesta de solución, el prototipo de solución. En esa presentación me dicen, trabajaron tres aprendices, cuatro aprendices, y yo voy a revisar los otros aprendices que están ahí en esa presentación y solo lo cargó un aprendiz, los otros no lo han cargado. Entonces la invitación es que hablen con sus compañeros, que suban la evidencia, de lo contrario no van a tener la nota. Y esta evidencia y las que tengan pendientes sería máximo hasta el 12 de octubre para entregar las evidencias. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Inquietud? ¿Todo claro? Un emoticón, manito arriba. ¿Todo claro? No olviden que el anexo está en la plataforma, ¿no? En la plataforma en donde están los mismos anexos, ahí está el anexo, lo descargan y en ese mismo formato empiezan a hacer la solución del caso. No busquen en internet, ay, que es que eso yo ya lo vi en internet, ya está resuelto. No, necesito que ustedes mismos lo redacten, lo escriban. Por eso iniciaba con esa reflexión el día de hoy. El poder también de comunicar, ¿sí? La comunicación escrita es muy importante. Entonces aquí voy a revisar mucho su redacción, ortografía, pero también su comunicación asertiva. Y más en un proceso de negociación. Tenemos que ser muy hábiles al momento de comunicar y muy asertivos. Bien. Bueno, mis aprendices, me alegró conocerlos, me alegró haber estado en este proceso con ustedes. Les deseo éxitos en su etapa lectiva y espero que puedan desarrollar sus evidencias. Cualquier duda, voy a estar muy, muy pendiente de mi correo o de la plataforma de Desayuno. Bien, un abrazo para todos. ¿Alguna comentario final? ¿Cómo les pareció la competencia? Perdón. A mí me pareció muy, como que le dijera, como despierta la visión en nuestra carrera que estamos haciendo, ¿sí? Y eso nos anima a que veamos las cosas de otra forma y pues eso nos va a ayudar a que nosotros despertemos, hablando así directamente, de ciertas cosas que muchas veces caemos en error. Y es la timidez, ¿sí me entiende? Que muchas veces no tenemos esa facilidad de expresar y de aclarar ¿cómo le dirás? Nuestras formas de comunicarnos con los que vamos a negociar, con los que vamos a emprender. Y yo digo que a veces eso nos ayuda a que cada uno de nosotros seamos, como dice usted, profe, seamos más comunicativos y más Ujú. eh, veloces en nuestro emprendimiento. Gracias, Muy profe. bien, Jairo. Muchísimas gracias. Sí, eso se trata. Fue un trabajo de introspección, aquí nos dice Lady, de reflexión en muchas áreas de la vida, que a veces nosotros no nos sentamos a hacer eso, no nos sentamos como a pensar qué voy a hacer en 5 años, cuál va a ser mi visión, ¿cierto? Pero de eso se trata, de reflexionar, conocernos para poder también empezar a trabajo muchísimo más amplio y poder ubicarnos en un futuro, proyectarnos es lo más importante y eso también invita a que seamos emprendedores. Un abracito fuerte para todos, me alegró conocerlos y les deseo éxitos en su etapa lectiva. Chao, chao.
Muchas gracias, profe. Profe, que esté muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.